que se me salió un poquito por acá de las carpetas que tengo con ustedes. Ok. Cuando ya vayan armando los grupos, me pueden pasar cuáles son esos grupos para yo comenzar a ver quiénes faltan que hagan grupos para ya tenerlo por lo menos después de vacaciones. Bueno, yo esperaría que antes de vacaciones, o sea, la otra semana, que por lo menos tengan los grupos que van a estar ustedes trabajando estos ejercicios. ¿Ya? Y denme... Ok, sí, por acá vamos. Que como es nueva unidad... Ok. Bueno, ya para continuar lo que es la clase en sí, acá hay que tener, y como le vuelvo a mencionar, se establece, digamos, cierta introducción a la asignatura para que tengamos, en cierta forma, conocimiento básico de lo que vamos a estar trabajando. En este caso, solo acá se menciona que las áreas de la matemática más aplicadas en la investigación de operaciones son algoritmo, combinatorias, estadística, optimización continua y discreta, probabilidades y teoría de colas y teoría de juegos. No quiere decir que todo eso lo vamos a ver acá, o posiblemente sí, todo va a depender, digamos, en cierta forma, el tiempo. Lo que sí o sí vamos a ver es lo mismo que está presentado en su trabajo. Eso sí lo vamos a ver como parte de la metodología del método simplex, en este caso, que es lo que vamos a ver. Y en base a eso se va a solucionar esos ejercicios que les acabo de mencionar. Bueno, de todo esto que está acá en el área matemática, ¿qué es lo que se busca? Bueno, resolución de problemas, información discreta y toma de decisiones discreta en problemas. También es otro factor que en cierta forma se aplica a lo que es esto que vamos a ver. La toma de decisiones óptimas y la toma de decisiones con muchas variables. También es otro factor que vamos a estar nosotros utilizando. Ahora bien, ¿qué es la programación lineal? Y en este caso también está como abreviado PL, ¿vale? Para que vayamos conociendo cómo se abrevia, se hace la abreviación. Dice acá que es un método mediante el cual se optimiza, ya sea maximizando o minimizando una función objetivo, donde las variables están elevadas a la potencia de 1, esto tomando en cuenta distintas restricciones dadas, según el caso, como lo que acabamos de estar viendo en los ejercicios. Ese tipo de ecuación es una igualdad matemática que puede tener una o más incógnitas. ¿Qué significa? Que esa ecuacioncita que ven ahí en color negro, acá, prácticamente es en un ejemplo general de todas las ecuaciones como las vamos a estar viendo nosotros, de forma general. Dice acá, su uso predomina en la solución de problemas de la asignación de personal, transporte, cartera de inversión, etcétera, etcétera. O sea, va a depender de la situación que queramos nosotros aplicar. Vuelvo y comento nuevamente. Recuerden de que ya existen programas, no solamente Excel, no solamente son únicos 3 programas que aparecen en la guía, sino que hay muchos más programas que se están trabajando que utiliza este mecanismo o el tema de modelos matemáticos para poderlo aplicar en una empresa privada o incluso en la gubernamental. Ya en la unidad anterior yo les presentaba algunos, o se les mencionó al final cuáles son esos programas que se tienen, digamos, actualmente, que se conocen por lo general, ¿verdad? Eso es con respecto a este punto. Ahora bien, acá dice que hay unos supuestos. ¿A qué nos vamos a referir con los supuestos? Voy a sacar un poquito esto acá. Ok. Nos vamos a recibir como aquellos aspectos que se deben de considerar cuando se están ejecutando este tipo de ecuaciones o este tipo de aplicaciones matemáticas. Aquí habla de la proporcionalidad, la actividad, divisibilidad, certidumbre, objetivo único, no negatividad. O sea, son conceptos que van directamente colocados en lo que son los parámetros que se van a establecer para una ecuación. Así de fácil. Prácticamente, para que no se sienta tan complejo, utilizamos multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, por lo general. Y todo lo demás que se va aplicando puede ser, digamos, aplicar simultáneo, por ejemplo, aplicar un poquito de la parte de probabilidades matemáticas o algún factor, pero nada más lejos de eso, ¿de acuerdo? O sea, no es como hacer... Bueno, creo que los ingenieros industriales están familiarizados con los límites, por ejemplo. No llegamos a eso todavía.
¿Por qué motivo? Porque tampoco no quiero que nos vamos a quedar aquí con dudas más de las que podemos llegar a tener. Eso es uno. Y lo segundo, según el tipo de programa que vamos a estar nosotros buscando solución, así puede llegar a ser desde algo tan sencillo como muy, muy complejo. O sea, tan complejo que no podíamos ni siquiera aquí en la clase lograrlo, digamos, solventar. Entonces, ¿de qué va a depender? De la cantidad de información que tengamos, va a depender de qué tanto y qué tan poco y qué tan mucho tenemos de esa información. También depende también sobre los aspectos que anda buscando la empresa, si quiere maximizar, minimizar. En este caso vamos buscando siempre maximizar y no tanto minimizar, ¿verdad? Por lo general el tema de minimizar se busca en ahorro de costos. Y para eso hay un montón de herramientas ahí, aparte de lo que es investigación de operaciones. Nosotros por eso vamos a ir buscando que todo lo que nosotros hagamos, tanto en la asignatura como en la parte de la tarea, se utilicen, digamos, aspectos que nos ayuden a maximizar, digamos, los recursos que tenemos actualmente en la empresa. Eso es lo que vamos a ir buscando. La estructura de la programación lineal está fundamentada en estos sectores que ven ustedes acá, donde está la programación lineal. Aparece lo que es fórmula matemática. Ya les dije, por ejemplo, como cuáles matemáticas, la de sumar, resta, multiplicación, división, por ejemplo. Hay un problema general, que es el que vamos a atacar nosotros, ¿verdad? En este caso hay que conocerlo, tener el caso. A eso nos vamos a referir como el problema general, y el problema especiales. Estos son como lo que les presenté en el ejercicio número 3, donde tenemos, digamos, una actividad que hacer. O sea, hay que buscar optimizar, digamos, los recursos en base a lo que tenemos, pero hay restricciones o hay, digamos, cierta información que se intercaló, que me puede dar un cambio de información o de posibilidades para poder yo definir cuál va a ser mi mejor, ¿cómo les puedo decir yo esto? Mi mejor opción, ¿verdad? A la que yo puedo tomar cuando yo esté trabajando en esto. Entonces, eso se vuelven los especiales. De ahí tenemos que dentro del programa, de los problemas generales y los problemas especiales, tenemos lo que es, para los problemas generales, aplicación del método gráfico, que lo vamos a estar viendo, y el método algebraico simplex, que ese es el que nosotros vamos a estar utilizando. El problema de transporte y el problema de asignación, vamos a estar viendo un poquito de ellos, pero vamos a meternos mucho más en el tema de planta. Tengo uno hasta para el grupo de contabilidad que tenemos acá, pero eso lo vamos a ver después de vacaciones. Creo que estaría ese ejercicio para que lo veamos, o creo que lo voy a poner antes, ya me acordé, porque sí está bien bonito ese ejercicio. Entonces, para que lo veamos juntos. Ahorita lo que tengo acá es prácticamente información para aspectos de planta, de producción, de maximizar los recursos que yo tengo actualmente, personal, materia prima, etcétera, etcétera. Ese va a ser el contexto general con respecto a lo que vamos a estar viendo. La importancia de la programación lineal. Ciertos problemas se describen fácilmente a través de la programación lineal. Muchos problemas pueden aproximarse a modelos lineales. La salida generada por el programa que resuelve el modelo de programación lineal entrega información útil para responder nuevas condiciones sobre qué pasa si. Que es el tema de cuál es la mejor opción, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo esta y esta opción? ¿Cuál de estas dos sería la más viable? A eso nos vamos a referir con ese punto, y esa es la utilidad en este caso de programación lineal. ¿Qué es el método simplex? Es considerada la columna vertebral de la investigación de operaciones, el cual busca analizar las soluciones de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos mediante el método gráfico, que ya lo vamos a ver, sin restricción, el número de variables. Abajo dice, lo más complicado de este método es entender el enunciado del problema, armar el modelo matemático y utilizar y aplicar los elementos prácticamente. Eso es lo más complejo de este punto. Cualquier duda me la hacen ver, ¿de acuerdo? Ahorita no se preocupen que prácticamente lo que estoy haciendo es presentándole los conceptos, en cierta forma. En lo que vamos avanzando van a ir viendo un poco más. Por ejemplo, ahorita ya viene un poquito más de información que nos puede servir para el desarrollo de nuestra actividad. Voy a tratar la manera de ver si podemos terminar por lo menos este ejercicio. Los ejercicios son bien grandes y se requiere bastante trabajo en cierta forma. En este caso que estamos de modo virtual, no es como que yo le dijera pase al frente, ¿verdad? Y agarre el plumón y háganme el ejercicio. Entonces en este caso sí necesito que cada uno de ustedes le voy a estar haciendo preguntas, ¿verdad? De cierta forma, y tratar la manera de que me apoyen para poderlo solventar. ¿De acuerdo?
Dice aquí que en el caso se aplica el método simple, es un procedimiento iterativo que permite mejorar la solución de las funciones objetivas de cada paso. Iterativo significa que voy utilizando pivotes y el pivote es un valor que por medio de este valor yo voy a poder cambiar los demás. Digamos, si este es 1 y quiero convertirlo a 0, los demás los voy a ir convirtiendo a 0 en base a este pivote. Pero tengo que tomar solamente 1. Hay condiciones por las cuales a nivel matemático nosotros lo vamos a definir cuáles son. Y aquí lo vamos a ver. El proceso se incluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor. Es decir, se ha alcanzado la solución óptima, según el valor o dato que obtuvimos de la resolución del ejercicio. Se aplica únicamente en problemas de maximización. Ahora, ¿esto por qué lo menciono nuevamente? Porque solo vamos a ver mucho más de problemas de maximización, vuelvo a mencionar, no de minimización. Va muy enfocado a esto. Quiero que vayamos pensando más en cómo mejorar lo que ya tenemos y no tanto de cómo ahorrar de lo que tenemos, disminuirlo, o sea, hacerlo más poquito. O sea, no lo veo todavía factible. Siento que vamos a ir por este lado. Por eso de entrada se lo digo y los ejercicios están enfocados de la misma manera. Se utiliza simbologías de restricciones tales como mayor o igual que, menor o igual que, o el signo de o cuando queremos separarlos, o de igualdad cuando lo queremos hacerlos similares entre ellos, según los valores que vamos a estar viendo. Objetivos de la maximización aparecen, o mejor digamos, tenemos ciertas condiciones para utilizar el primer ejercicio. ¿Cuáles son esas condiciones? Tenemos condición de paro, que aquí dice que cuando la fila Z no aparece ningún valor negativo. Es decir, que tengo una restricción. Y la restricción va a ser este valor negativo. Esa va a ser mi restricción. Si sigue habiendo negativos, ¿qué significa? Continuamos. No podemos parar. O sea que puede haber un ejercicio que dure, ¿qué? Y no es broma. Puede llegar hasta durar 10 para poderlo elaborar. Depende de la cantidad de información que tengamos, ¿verdad? Uno como los que vamos a hacer acá, en una clase se puede ver, pero hay unos que son muy, muy grandes, ¿de acuerdo? Condiciones de entrada a la base, dice, el de mayor valor absoluto, entre los negativos indica la variable que entra a la base. Cuando se refiere a esto, y es lo que vamos a ver a continuación, es la utilización de una pequeña matriz o un cuadro en Excel, digamos, o un cuadrito, un cuadro, digamos, donde yo voy posicionando los valores de forma ordenada. Ya el tema se llama, me acuerdo que es como cuadro simple, ya tiene como establecido cuál es. O sea, no hay otra forma de cómo yo tengo que colocarlo. Ya me dicen cómo debo de aplicarlo en este caso. Ya lo van a poder ver. Dice aquí otra condición de salida de la base. Dice, una vez obtenida la variable entrante, la que entra a donde tenemos nuestra matriz, la variable que sale se determina mediante el menor cociente diferente de 0, ¿verdad? O sea que 0 no es el menor, sino que puede ser 1, puede ser 0.5, medio punto, por ejemplo. Esa sería nuestra menor variable hasta ese momento. Y abajo dice la columna de solución entre los valores de la columna de la variable de entrada va a ser igual a, en esa fila, en la misma fila se busca la variable de la columna BVB, en este caso. Y estos están acá. Este es el tablero simple. Este es el que vamos a estar ocupando por la primera etapa. Posiblemente de aquí en adelante ya no lo vamos a ocupar, pero este es como la base. Este es como se comenzó a... cómo estas personas comenzaron a establecer la investigación de operaciones y aplicarlas a un modelo matemático. O sea, ocuparon un cuadro como este. Así de sencillo. Acá, a partir de aquí, vamos a comenzar a hacer un ejercicio. Es bastante largo, creo que incluso, así como veo, me va a tocar todavía continuar hasta después del receso. Pero es para que nosotros vayamos ya agarrando la idea de cómo funciona. Dice aquí, el método simple se hace un poco más sencillo por medio de una resolución manual, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Mediante el uso de un tablero simple, que es este, en el cual se puede agregar o retirar elementos del tabulado, de lo que está escrito ahorita en pantalla, ¿ok? De acuerdo a su utilización. Yo puedo colocar, por ejemplo, en un ejercicio, imagínense, en el parcial 3, les pongo este mismo cuadro y solo les pongo
solventar el siguiente ejercicio y les pongo este cuadro que ven ustedes en pantalla, acá. Entonces, teniendo eso en consideración, ustedes tienen que comenzar a hacerlo. La pregunta es, ¿qué hago primero? Y eso es lo que vamos a ir viendo acá. Ahora, antes de que ustedes vayan a elaborar el ejercicio, necesito que vayan viendo ciertas partes de forma específica. Y vuelvo a mencionar, toda esta información se la voy a dar a ustedes. Si aquí no logramos captar, como yo voy a tratar la manera de que la presentación vaya lo más, ¿cómo les puedo decir yo?, explicado posible, ustedes pueden ir viendo lámina por lámina cómo se va haciendo el ejercicio. En este caso, dice aquí, tengo mis valores, ¿verdad? Mi tabla ya me da esta opción, ya me está dando todo esto, que son el BS, en este caso, el XY, que es como una coordenada, ¿verdad? Que son dos valores que voy a tratar la manera de utilizar. Y tengo S, que significa solución 1, solución 2. ¿Cuántas S puedo llegar a tener? Las que yo quiera. Puedo tener 5 soluciones. Imaginen que yo les puse un ejercicio y les pido 5 posibles soluciones y les pongo S1, S2, S3, S4, S5. En este caso solo vamos a hacer de 2 posibles soluciones. Igualmente, tanto para la parte de filas como para la parte de columnas, ¿de acuerdo? Y es decir, si yo aquí pongo S3 acá, en esta filita yo pusiera S3 también, y aquí para abajo, así, sucesivamente, ¿ok? Para que ya vayamos agarrando la idea. Entonces, estos valores son los que yo tengo actualmente y son los que tengo que evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Voy a quitar esto de acá, permítanme. Ok. ¿Qué voy a evaluar? Dice aquí que BS, que es esto, es el valor que tiene la variable que se encuentra a su derecha, dice. O sea, es el valor que yo voy a denominar como mis posibles ecuaciones. O sea, tengo ecuación de Z, ecuación S1 y ecuación S2. Eso es lo que estoy diciendo acá. Por eso aquí mencionan que es la variable de solución. O sea, esta que está acá es una variable de solución. X, pleca y, que son estas que están acá, son incógnitas. O A, información a ser verificada. Una de las dos cosas es, ¿ok? Yo los coloco ahí y aquí está toda la información que voy a utilizar yo, ¿ok? La que me da el ejercicio o el caso, o lo que yo tenga, ¿ok? O si yo le doy en este caso este cuadro, ya saben que esas son incógnitas. O sea, no sé si son valores verdaderos, por decirlo así, que me puede dar el ejercicio. Tengo S1 y S2 y vuelvo a recalcar, dice que se refiere a las posibles soluciones. Si son más de 3, 4, 5, se van agregando. Solo que el cuadro se va haciendo más grande, ¿verdad? En este caso. Ok, esta es la presentación del tablero simple. Ahora bien, el ejemplo dice aquí, formulación de un modelo matemático utilizando tablero simple. La variable que se entra es Y, porque en la fila de la variable Z posee valores negativos. No sé si ya lo lograron observar, mis estimados. Voy a mencionar los nombres, si no me van a ayudar así directamente. ¿Qué dicen ustedes? Necesito que me digan si han observado cuál es esa variable en este caso. ¿Ya la vieron? ¿Qué me dicen? José Manuel, ¿ya viste la variable? ¿Dónde está? Hola, José. Hola, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. ¿Ya lograste ver la variable? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál sería este valor entonces, en este caso? ¿El valor negativo sería? El de la columna donde está la variable Y. Ok. El Z sería menos 10. Exactamente. Gracias, José. Muy amable. Bárbaro, Alexander, también. Exactamente. Es menos 10. Ahora otra pregunta. ¿Por qué motivo se utiliza ese valor, digamos, en este caso? Y la respuesta es porque es el valor negativo, digamos, por decirlo así, más grande. Es negativo en este caso, pero si hubiera sido, imagínense esto, si hubiera sido aquí en la Z, hubiera sido 20 negativo, por decirlo así, ¿ok? Es un 20. En este caso, ya la variable de entrada ya no fuera Y, fuera X, en este caso. ¿Ok? Me estoy yendo lo más despacio, pero estos son conceptos que vamos a ver ya en un ejercicio más adelante. Ok. Teniendo esto claro, ahora yo digo, ok, como yo ya definí según qué, y ese es otro punto,
como este es un modelo matemático, este es como aprender a hacer ecuaciones con un caso de factoreo, por ejemplo. No me voy a detener en hacer casos de factoreo, pero sí les voy a explicar detalladamente cómo se va creando cada una de las ecuaciones, que creo que es lo más difícil que vamos a tener nosotros que ver este día. Entonces, de aquí de entrada ya sabemos cuál es el valor negativo. O sea, ustedes tienen los datos y dicen, de entrada, según qué es Z, o qué es lo que tengo que ver primero, según lo que dice acá, y la entrada en Y, el valor más negativo es menos 10. Este que está aquí, lástima que no lo puedo zoomear, ¿ok? Dice aquí, se dividen los valores de la columna de la solución entre los valores de la columna de la variable, que entra. ¿A qué nos vamos a referir? A esta parte de acá, a lo que está aquí. ¿Para qué sirve hacer eso? Sirve para identificar por cuál fila voy a comenzar a hacer la iteración. Para eso me sirve nada más. Si se fijan, ¿cómo me voy a dar cuenta de esto? Tengo 10 y tengo 15. ¿Cómo logré obtener esos valores? Simplemente fue una división. Dividí 20, que es mi solución, entre el 2 que está en la variable y, en este caso, que son las de entrada. Al dividirlo, da 10, igualmente en el otro factor, para evaluar la siguiente fila, yo divido 15 entre 1 en este caso, y me da 15. La pregunta que me va a decir a mí entonces, ¿cuál va a ser la que voy a seleccionar? Es la menor en este caso, la que tiene 10, que sería la fila de la S1, que está acá. Esta es la variable que sale por ser el menor valor de la división que acabamos de estar viendo, ¿ok? Vuelvo a mencionar, el ejercicio se compone de toda esta pieza que vamos a ver acá, estamos viendo ahorita, ¿de acuerdo? Esto lo estoy haciendo lo más lento. Si no me agarran la idea, pregúntenme, por favor, porque esto es bien importante. Más adelante lo vamos a volver a ver. Ok. Forma canónica del modelo de ejemplo. ¿A qué nos referimos canónica? Cuando se utilizan estos símbolos que son menor o mayor que. Son simbologías que no se muestran como igualdad, sino que como una simbología adicional. Esta simbología se refiere canónica. A eso nos vamos a referir. Imagínense que yo les ponga un ejercicio que con una ecuación canónica, digamos así. Usted de entrada yo le digo, dígame cuál de estas ecuaciones es canónica. Y les pongo varias con igualdad y una como esta. Obviamente la respuesta sería esta. ¿Okay? Ahí está. Dice aquí, se refiere a la forma escrita en la que hemos estado planteando los problemas de programación lineal, canónica. Es por tener símbolos de desigualdad, que es lo que acabamos de ver acá. Ahí está ya explicado para que vean. Tengo que tener ciertos factores. ¿Cuáles son los factores? Primero es obtener la función objetivo. Mi función objetivo es qué es lo que yo quiero lograr hacer con este ejercicio. Maximizar, en este caso, pues le pongo max, que es mi diminutivo de maximizar, y la z, que es mi variable de entendimiento, la que yo voy a estar utilizando en este caso como mi variable, digamos, principal. Esa es mi ecuación principal. ¿Ok? De ahí tengo aquí, perdón, 8x más 10x. Pregunta en este caso, ¿de dónde creen que obtuve ese 8x y 10y en este caso? ¿Quién me dice por acá? ¿De dónde creen que obtuve? ¿Hola? De las variables de z. Exactamente, por ahí vamos, exactamente. Aquí están. Aquí están. Y como aquí está z, estoy tomando este valor y este valor. Excelente, mi estimado. Exactamente. Así como vamos a ir buscando y se van formando las ecuaciones. Por eso se lo presento de esta manera, porque es más sencillo. Después de esta etapa, viene ya cuando no ocupamos este cuadro y nos vamos de un solo a hacer las ecuaciones. De un solo lo vamos a hacer. Aquí es paso a paso. ¿De acuerdo? Ok. Ya tengo mi primera restricción, que es esta que ven ustedes acá. X más 2y mayor o igual que 20. ¿Ok? Esa es la restricción que voy a colocar ahorita. ¿Por qué puse esta que es mayor o igual que 20 y no puse menor o igual? Porque voy a maximizar. Si lo pongo inversa es minimizar. ¿Ok? Eso es para que ya vayan agarrando esa idea. Por eso, si se fijan, todas llevan esta opción de las que son restricciones, pero la última es esta, que como es 0, ahí yo no quiero llegar a 0, o sea, no quiero
perder completamente todo lo que estoy haciendo. Y entonces yo le pongo que mi XY tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Verdad? Es por eso que lo he establecido de esa manera, no como el anterior. Ok. ¿Y todo esto qué es? Bueno, estamos sujetos, significa que son las variables que vamos a estar aplicando las ecuaciones, y cada una de estas tiene una restricción. En este caso tenemos dos. Ven, en este caso aquí está X más 2Y. Aquí tenemos, perdón, voy a borrar un poquito aquí para no molestarlos. Aquí. Y aquí tenemos que la primera variable es 1. El 1 no se coloca en ninguna ecuación, como ustedes han de saber. Y aquí está X. ¿Dónde proviene este? Aquí está. Sería esta. Y la siguiente, 2Y. Tengo mi 2. Perdón, y aquí está mi Y. Aquí está. 2Y. ¿Y mi posible solución cuál es? 20. De ahí saqué los números, ¿ok? Para que ya vayan viendo cómo se va trabajando. De la misma manera se hace la siguiente. Acuérdense esto, va a depender de cuántas posibles soluciones hemos establecido. Si son 5, habría 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. En este caso solo tenemos 2 posibles soluciones, por eso solo hay 2 en este caso. Y son restricciones. Y la última dice que es la condición que no negativa. No aplica el método simple en este caso. O sea, esta no la vamos a ocupar nosotros. ¿Ya? Esa no la vamos a aplicar. Que es el valor 0 en este caso. Ok, vuelvo a mencionar, son conceptos los que estamos hablando ahorita. De forma canónica dice a estándar variable de holgura S1. ¿Qué significa eso? Yo necesito establecer una ecuación que me permita a mí entender cuántas posibles soluciones tengo yo que ejecutar o que buscar, digamos. Vamos a traducir soluciones primero con la letra mayúscula, que es S. ¿Ok? Y cada número que está acompañado de este S es sería una de las soluciones posibles que tenemos para la ecuación. ¿Ok? Entonces aquí dice, cuando una restricción tiene el signo mayor o igual o menor o igual, se procede de la siguiente forma. Aquí tengo mi ejercicio, que ya tenemos las ecuaciones anteriores, convirtiéndose a la restricción de la forma estándar, dice, para resolverlo del problema de un modelo estándar. Eso es lo que voy a buscar acá. O sea, de una restrictiva a un modelo estándar. ¿Cómo logro eso? Simplemente buscándole agregar una igualdad. Eso es lo que voy a buscar. Nada más. No tengo que complicarme más que eso. Ahora ya le digo cómo. Ok. Entonces, si yo tengo esto y ando buscando trabajarlo, crear un modelo estándar, yo tengo mi misma ecuación, ya se fijaron. Esta parte de acá es prácticamente la misma que está acá. Es la misma. ¿Qué es lo único que hice? Sumarle, en este caso, una posible solución. En el ejemplo que están viendo ustedes, solo he puesto una solución. En el ejemplo anterior del otro cuadro habían dos soluciones. Había S1 más S2, igual a 20. Según la información que tengamos. Aquí solo para que ustedes me entiendan, ¿de acuerdo? Por eso les he puesto esta información alrededor, que aquí dice que la variable S1 es llamada también variable de holgura. Se debe agregar una variable de conocimiento, dice, como estrategia de matemática. Esto no es como, mire cómo se lo inventó, ingeniero. No me he inventado nada, todo es a nivel matemático. Según son reglas matemáticas en este caso. No se ocupan factoreo, conste, aquí no ocupamos factoreo. Pero más que todo son aspectos matemáticos que se van viendo en el tiempo. Quizás más de alguno de nosotros ya no nos acordamos de todo eso o capaz no lo logramos ver. Pero aquí vamos a tratar la manera de ir aprendiendo todos, ¿ok? La variable, en este caso S1, representa el valor que falta a la restricción para la igualdad a 20. Es por eso que sí se agregó una igualdad y 20 es la que se queda como igualdad. ¿De dónde proviene este 20? De acá, en este caso, ¿ve? Aquí tenemos el 20. Ok, aquí está S1 y si se fijan S2, que está acá, no tiene nada en este valor. Entonces vamos a aplicar solamente S1 que tiene un valor aquí. Formamos la ecuación que estamos viendo ahorita, esta de aquí. Donde aquí estamos detonando ya la información con toda y la posible solución que vamos a aplicar.
voy a mencionar, aquí no estamos haciendo un ejercicio todavía, solo estamos viendo cómo se comportan las ecuaciones, cómo funciona dentro de un tema matemático, dentro de lo que es investigación de operaciones. Eso es lo que estamos haciendo aquí nada más. Dice aquí, de forma estándar del modelo de ejemplo, ¿verdad? Aquí a continuación, aquí tenemos la forma canónica. ¿Qué significa canónica? Que contiene estos símbolos de mayor que, por ejemplo, igual que, y lo vamos a convertir todo esto a forma estándar. Esto es ¿cómo se llama? Una forma de visualizar cuál es esa transformación que me voy a referir. Es decir, si un ejercicio les pido, favor, cambien las siguientes ecuaciones y les pongo estas, que son canónicas, cambiarlas a formato estándar. ¿Y qué vamos a hacer? Me van a decir ustedes. Y tienen que trabajarlo a este nivel. ¿Qué es lo que se cambió? Se le agregaron las soluciones que tenemos nosotros en este caso. Miren, aquí están las soluciones. Eso es lo que se buscó, como la primera, la número 1. Y las demás se utilizó agregarle la función de maximizar, porque eso es lo que se va a buscar en las siguientes ecuaciones. Y eso fue lo que se fue trabajando, ¿no? Es lo único que va a quedar al final, para no complicarnos. ¿Ok? Ese solo, como uno menciona, es como un ejemplo, ¿verdad? Solo para verlo nada más. Cuando se menciona la parte del contrario, este se refiere al mismo valor numérico, pero con el signo contrario. Por ejemplo, 1, el contrario es menos 1. Un cuarto, el contrario es menos un cuarto. Menos un 3 es igual a un 3. Ya se vuelve positivo. Ese es el contrario. ¿Hay alguna regla? No, sino que más que todo es, en este caso, es saber de que cuando yo les digo a ustedes, vamos a ocupar el contrario, se refiere a esta actividad o a esta acción. Simplemente cambiarle la simbología. Eso es otra cosa que quiero que se acuerden muy bien. Menos por menos, no sé si alguien sabe cuál es. Perdón por preguntar, ¿verdad? Pero yo sé que me van a contestar. Hola. Menos por menos, estimado. ¿Saben cuál es la respuesta? Más. Bárbaro, gracias. Entonces, la regla de los símbolos aquí la vamos a ocupar. Creo que también alguien aquí me apoyó. Por acá, permítanme que... Hola, buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es ahí, ¿por qué queda menos 3 cuando los números anteriores han quedado negativos? Ok, tranquilo. Acá en este cuadro solamente es un ejemplo para que nos acordemos. Ok, acá, en este cuadro. O sea, aquí solo es para diferenciar de que si tenemos un número positivo y yo digo, hay que dar el contrario, cambiémosle el símbolo. Es decir, la simbología la vamos a cambiar. Si es positivo, pasa negativo. Nada más. Solo para eso sirve este cuadro. Por eso es que está el menos 3. Estaba negativo, okay. lo pasamos a positivo. Nada más. ¿Ok? Gracias por preguntar, David. Ok. Aquí viene ya un poquito ya el grueso de estos ejercicios con respecto a esta parte. Ok. Dice aquí que tengo que buscar conversión a 0. ¿Qué significa esto? Yo voy a hacer lo siguiente, estimado, para no perderlos. No quiero perderlos acá. Se me ocurrió hacer esto, pero lo voy a hacer acá, ahorita. Denme un minuto. Porque no quiero que se desconcentren con la información, porque es bastante, ¿verdad? Vaya, quiero que ahorita solo veamos el primer cuadro, ¿ok? Dice ya, objetivo, se requiere convertir a 0 la casilla. ¿Cuál casilla? Donde yo tengo la fila número, que dice fila objetiva, que es esta, FO. Tengo un valor en Y, que se acuerdan que anteriormente habíamos estado platicando que Y a nuestra entrada, nuestra variable de entrada, por ser el 10 en este caso, en ese ejemplo. Entonces en la columna Y tengo este valor que es el número 1. Este número tengo que convertirlo en 0. ¿Según qué? Según la regla que se tiene para esta metodología. Ella nos pide que hagamos esto para poder obtener la respuesta más ideal, digamos, para el problema que tenemos. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esto? Y aquí viene la otra parte. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a quitar la parte de arriba. Que es lo mismo que está ahí, solo que para que no nos quite mucho, no nos moleste mucho esa parte. Dice ahí, entonces se multiplica la fila F1 por el contrario del número de la casilla en azul, más F2. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula
matemática que ya está, no la puedo modificar y así me han dicho que es, digamos, ¿ok? ¿Qué significa? Si es 1, ¿cuál es mi valor contrario, chicos? ¿Cuál sería? -1. Exactamente, -1. Gracias, mi estimado. Entonces, con el valor -1 voy a comenzar a iterar en, digamos, en este caso, la fila número 1 que está en la parte de abajo, la que ven ustedes acá. La voy a marcar aquí. Aquí está, miren. Aquí voy a comenzar yo a agregarle ese -1. ¿Para qué? Con ese -1 yo voy a poder restar o sumar, según el caso, según los símbolos, los valores que me puedan cambiar, en este caso, ese número 1. ¿Por qué? Lo quiero cambiar a 0. Ese es el objetivo. Me han pedido cambiarlo a 0, lo voy a cambiar a 0. ¿Ok? Entonces vengo y agrego ese valor, ese número, y comienzo a iterar. Si se fijan, aquí lo he agregado. Significa de que este valor que está aquí, este de aquí, es el número, en este caso, contrario a 1, que está ahí arriba. Aquí está, miren. Perdón, que no lo marqué bien. ¿Ok? Ahora, yo tengo que ejecutar ese ejercicio, digamos. Tengo ahí -1 por -1/2. ¿Ok? Me da un valor. ¿Qué hago con ese valor? Lo voy a sumar con el que está en la parte superior. ¿Ok? O sea, al tener yo mi respuesta acá, voy a sumar con este. ¿Y qué me va a dar un resultado? Me da el resultado que está en esta parte de abajo. Por eso aquí está este símbolo, que es una suma. Aquí vamos a estar sumando, prácticamente, cada uno de ellos. Por eso, si se dan cuenta, en el número 1, que es el que yo quiero eliminar, según lo habíamos dicho, ahora es 0. ¿Según qué? Según el ejercicio que me encontré, ¿verdad? Según cómo lo logré yo, en este caso, obtener. -1 por -1, chicos, 0. Así que aquí está la respuesta. ¿Ok? Entonces ya queda la ecuación al final y ya tengo ya mi nueva fila objetiva, que es esta que está aquí abajo. Esta actividad la vamos a hacer las veces que sean necesarias. Esto que acabamos de ver ahorita, en los ejercicios que están a continuación. El que viene, que es uno madre, un ejercicio matriz, que ahorita estoy pensando que no sé si lo vamos a poder terminar. Ok, mi estimado. Ya logrando esto, yo logré hacer que este valor sea 0. Es mi objetivo, lo logré. Chivo. Ok. Ahora vámonos para la siguiente. Llenado del tablero simple. Dice aquí, se refiere al paso de llenado del tablero simple con datos obtenidos del modelo estándar, que ya sabemos que es el que tiene igualdad, de la programación lineal. El primer paso consiste en igualar la función objetivo a 0, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Si se fijan, ¿cómo lo igualé? Simplemente yo tengo mi valor acá. En este caso, estoy maximizando, ¿verdad? En este caso. Y aquí tengo ya mis posibles soluciones. Le he puesto 0 a mis soluciones porque no sé cuáles son. Las desconozco, ¿verdad? En este preciso momento. Y aquí lo que voy trabajando es buscar la manera de primero quitar esta maximización que no la necesito ya saber. Ya sé qué es lo que voy a buscar. ¿Ok? Después dice, igualando a 0 significa que todos los términos con variable aparezcan del lado izquierdo con el símbolo cambiado. Si era positivo, pasa a negativo. Si era negativo, pasa a positivo. ¿Ok? Yo sé que ya lo saben, pero solo para que quede en el video, digamos. Dice aquí, del lado izquierdo con el símbolo cambiado, excepto las variables con S. Estas van a ser positivos sí o sí. No hay otra opción. Nunca les voy a cambiar variables, no las voy a pasar a negativo. Acuérdense, son posibles soluciones. Si le pongo negativo, es decir que yo mismo me estoy diciendo no van a funcionar, sino que al contrario, tengo que buscar la manera que me maximice el recurso en este caso. ¿Ok? Y luego dice acá que tengo mi función objetiva. ¿Cuál sería en este caso mi función objetiva? Aquella donde yo tengo la z ya injertada en mi ecuación. Y tengo mi igualdad ya llevada a una variable, en este caso 0, porque desconozco cuál es la posible solución que voy a tener. Vuelvo a mencionar, lo que les estoy comentando ahorita es cómo se van configurando cada una de las partes de un ejercicio de este tipo. Ya vamos a ir viendo el ejercicio cómo sería, ya llevándolo a cabo, ¿verdad? Ya utilizando todo lo que acabamos de ver, más como otros, digamos, actividades o procedimientos que se tienen que considerar para realizar un ejercicio de este tipo. Ahora bien, vamos a continuar. Ok, aquí menciona
ya este sería como nuestra, una forma de cómo evaluar, digamos, la información que acabamos de presentar anteriormente. Es decir, si se fijan, este ya es un ejemplo de forma estándar, dice el tablero simple, se quedaría de esta manera. Aquí tenemos nuestra función objetivo, que es esta que está acá arribita, esta que está acá, y la cual está sujeta a dos restricciones, la cual es F1 y F2, que son las que tenemos acá en el cuadro, ¿de acuerdo? Este es el mismo cuadro que les enseñé anteriormente. Vamos a utilizar la misma información para poder realizar el ejercicio. Aquí dice, las casillas de tablero simple se llenan con los coeficientes del modelo estándar. Lo que acabamos de hablar es de que no lleva un mayor que o igual que. Todos deben de ser igualdades en este caso. ¿Okay? Tenemos nuestro cuadro ya hecho acá de tablero estándar y con este vamos a comenzar a hacer, digamos, la posible solución a este ejercicio. Dice aquí, solución de tablero simple, veamos en la fila FO, que es la función objetiva, el valor más negativo para determinar la variable que entra, lo que acabamos de ver anteriormente. Ya nos dijeron por acá de que la variable, o en este caso, el factor más negativo de esta función es menos 10. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que ver en cualquier ejercicio de este tipo. ¿Ok? Que sea de parte de la función objetiva. ¿Ok? No se menciona la función, la fila 1 y 2, sino que la objetiva. ¿Ok? Tengo esto. Y después dice que los valores de la columna solución se dividen entre los valores de la columna de la variable que entra. Variable que entra en Y, ya sabemos que aquí está. Y lo que anteriormente les presentaba, se hace la división, en este caso, entre la solución versus la columna Y, en este caso, para poder saber cuál de las dos filas voy a poder comenzar a iterar. ¿Cuál de las dos tiene que ser? Siendo la de menor cantidad siempre la que voy a comenzar yo a trabajar. Si se fijan en este caso, quedó 10 como solución, ¿verdad? Sé que entonces sería la fila, en este caso, fila 1, la que voy a comenzar a trabajar. Ok. Los valores de una columna de solución se dividen entre los valores de la columna y la variable en la que entra, perdón, en este caso. Es decir, si se fijan, estamos con la variable que sigue siendo Y, eso no la vamos a olvidar, aquí está. La he colocado aquí para que no la perdamos de vista y está una fila, en este caso que es la F1, que es la que acabamos de estar practicando, que por qué fue seleccionada. Se seleccionó porque tiene el menor valor entre la división de solución y la misma columna Y, que aquí mismo también aquí lo dice, en esta parte. Dice aquí que la columna es el valor que se encuentra en la intersección, es el valor pivote. El pivote es este valor que está acá, el cual a mí me genera una posible solución. Eso es lo que busca el pivote. ¿De qué depende? Digamos, si hubieran aquí 7, 5 filas más hacia abajo, siempre se va seleccionando la que esté más inmediata al valor que hemos registrado como el negativo. Eso es lo que siempre se dice. O sea que quedaría muy cerca siempre por esta función. Quedan a la par prácticamente. Y en base a eso yo comienzo a hacer digamos, la ecuación. Igualmente aquí dice que tengo la S1, sale el valor F1, o sea F1 es este, que está en la columna BS, aquí está BF sería en este caso, BV sería en este caso, que es la más pequeña en la fila F1, en este caso. Es decir, que yo voy a utilizar de la fila número 1 el valor más pequeño. En este caso es 0, o sea, no hay ningún valor en ese punto, es una incógnita. Ahorita solo estoy dándole el contexto, ¿de acuerdo? El valor número 2 de la fila número 1 es el elemento pivote, ¿ok? Que está en color verde, por eso está el mismo color. En esa misma fila, hacia la izquierda, en la columna BV, la variable se sale es S1. Cuando se dice que se va a salir, es que yo aquí esta va a ser una variable que voy a cambiarla, porque la desconozco, no sé cuál es, no sé qué valor tiene. ¿Qué variable va a colocarse ahí? Se va a convertir en una variable Y. Eso es lo que voy a poner ahí. Quito S1 y pongo Y, nada más. Entonces aquí les he colocado información adicional que es parte de lo mismo que está aquí arriba, pero para poder conformar o desarrollar este ejercicio. Ok, luego ¿qué hago? Si se fijan, ya convertí la S1 en Y. Ya lo tengo ahí listo. Ok, eso ya viene de la otra lámina. En la columna V
se sustituye Y por S1, el elemento pivote aparece en verde, o sea, mi pivote sigue siendo este valor. Este no lo vamos a perder de la vista, por eso se lo menciono cada rato. Necesitamos que ese 2 se convierta en 1. Eso es lo que necesitamos hacer ahorita, ¿ok? Porque está enfocada a la fila. ¿De acuerdo? Si fue la fila número 2 la que estuvimos evaluando, viéramos este valor, ¿vale? En pocas palabras. Pero en este caso, como es F1 lo que vamos a evaluar, ¿por qué motivo? Porque fue el valor más pequeño que obtuvimos según la división que hicimos anteriormente. Tomamos de referencia este valor para poder iniciar este proceso. ¿Qué es lo que se hace ahora entonces? Ok, vengo yo y en la misma tablita yo ya cambié ese 1, le puse Y. Mi trabajo es buscar que este 2 se convierta en 1, como dice acá abajo, en esta parte de acá. Y la pregunta es cómo lo voy a hacer. En este caso, yo tengo este valor. ¿Cómo puedo hacer o cuál sería, digamos, en este caso, una forma en que yo al dividirlo, o sea, así sería, al dividirlo o multiplicarlo, mejor digo, convierto este 2 en un número 1. Y hay dos opciones. ¿Ok? ¿Cuáles son dos opciones? Están acá. La primera opción es multiplicarlo por medio, por un 0.5 sería en este caso, o dividirlo entre 2. Esas serían las dos opciones, que me va a convertir el valor en 1. ¿Ya? Necesito convertirlo a 1. Es la única opción, es el deber que tengo que hacer ahorita. Ok, vengo yo y ¿qué hago? Con esta misma nueva función que está aquí, que ya le acabo de mencionar donde aparece, yo le pongo medio a cada uno de los valores del F1. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está aquí en rojo, en esta parte aquí. Por eso les dije a ustedes que les he puesto hasta qué es lo que se hizo. Un medio por Y, que está aquí, igual Y, queda el mismo valor. Aquí está. Un medio por 1 igual a un medio, que está aquí. Ahí si gustan lo hacen en la calculadora para confirmar. Tengo un medio por 2 igual a 1. Logré la meta, que es esto. Esto quería yo encontrar. Pero continúo en la fila. No dejo de obtener los datos. Tengo que finalizarlo. De ahí multipliqué un medio por 1 igual medio. Aquí está. Y así sucesivamente hasta finalizarlo. ¿Ok? ¿Qué encontré? Mi nueva fila número 1. O sea, fila 1, digamos que sería en este caso la nueva. ¿Ok? Eso acabo de encontrar ahorita. Y logré cambiar el 2 a un 1. Ok. Prácticamente eso que está en color rojo es lo que logré obtener. Lo que están viendo ustedes en pantalla. Dice aquí arriba, se necesita convertir a 0 los demás números de la columna Y. O sea que ahora mi deber, ya que tengo mi pivote ya como un número 1, ahora mi trabajo va a ser convertir 0 en este y 0 en este. Si hubiera más filas, tuve que convertir 0, 0, 0 en todas las filas que están consecutivas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento en este caso? Ya con esto que acabo de hablar es lo que queremos hacer ahorita. Bueno, tengo ya mi columna, o mejor digo, mi matriz ya formada como lo anteriormente visto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que hice aquí arriba. Empezamos a convertir la fila. Hola, ¿alguien me va a mencionar algo? Me quedé ahí. Cualquier duda me lo mencionan, ¿ok? Dice aquí, la solución del tablero simple está, empezamos a convertir la fila FO, que es la fila objetivo, dice el contrario del valor de 1, de 10, de menos 10, sería en este caso 10 positivo. ¿De acuerdo? Es lo que voy a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque mi trabajo va a ser convertir, ¿se acuerdan? Lo que acabo de decir acá arriba. Mi trabajo va a ser convertir este valor, que ¿cuál es el valor ahorita? Es menos 10. Esto es lo que vale ahorita, ¿ok? Mi trabajo va a ser convertirlo en 0, el de arriba y el de abajo del pivote. Eso es lo que voy a hacer ahorita. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agregar un contrario, un valor contrario, que me haga una división, una resta, una multiplicación que me permita convertirlo en 0. Eso es lo que voy a hacer ahorita. De ahí obtenía el valor. Es una impermutuación. Buscamos, digamos, cambiarle, digamos, los valores. La nueva fórmula que creé en base a lo que acabo de mencionar es esa. 10 multiplicado por F1 más F0, que es FO, pero digo que es la función objetiva. Ok, teniendo esto claro, comienzo a hacer los valores acá. Si se fijan, lo que hice fue que en esta columna de acá comenzamos a agregar el 10 y lo comenzamos a multiplicar por la fila número 1. Se está colocando aquí el 10 positivo, 10, 10, 10. ¿Por qué positivo? Porque queremos pasar a 0 este valor. Eso es lo que queremos hacer. Y al hacer la ecuación, al hacer la suma, en este caso, ¿se acuerdan que es una suma?
Por eso está esta línea, este palito en medio. Tenemos menos 3 en el primero, 0, lo logramos, lo que queríamos hacer, 5, 0 y 100. Eso es lo que tengo aquí ahorita. No sé si por ahí, en este momento tienen alguna duda de dónde sacamos los valores. Todo se está mostrando a continuación, ¿de acuerdo? Pero no sé si tienen alguna duda. Lo que hice simplemente fue colocar el contrario. Eso fue lo único que hice. ¿En dónde? En la fila número 1. Aquí está. Ok, con eso prácticamente lo que está en color naranja es mi nueva fila de objetivo. Eso es lo que acabo de formar. Es una nueva fila, por eso el color cambió. Eso lo hice yo para verlo de forma más visual, ¿verdad? Que sepamos dónde estamos, digamos, en este caso. Entonces, si se fijan ahorita, hemos cambiado la fila número 1 y la fila F objetivo, la funcional. Son dos que hemos cambiado ahorita, que están acá abajo. Miren, aquí está la que acabamos de hacer y esta fue la anterior. Y se va quedando, se va haciendo el nuevo modelo, el nuevo esquema, digamos, en este caso. Dice aquí, ahora falta F2. Esa es la trabajadora. ¿Qué hay que hacer con F2? Ese 1 que está abajo del pivote, ¿verdad? Tengo que convertirlo en 0. Aquí estoy diciendo. Ese es mi objetivo. Eso es lo que voy a trabajar ahorita. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok. Primero dice, convierte la fila F2, en este caso, a que logremos tenerlo en 0, que es lo que andamos buscando en la parte de abajo del pivote. Y como ustedes pueden observar, utilicé esta fórmula que está acá. Las fórmulas son reglas, no se pierden, chicos. O sea, no es que, ¿cómo les puedo decir yo? Hay que cambiar por cada una. Es prácticamente la misma, solo que vamos cambiando según lo que queremos hacer por cada una de ellas. Aquí dice que la nueva fórmula para la F2, F sub 2, va a ser igual a menos 1. ¿Por qué motivo? Porque es el contrario del valor que yo quiero cambiarlo a 0. ¿Okay? Por eso aparece ese menos 1. ¿Qué hago con él? Lo voy a multiplicar por F1 más F2. Eso es lo que voy a hacer. Que es lo que está haciéndose acá. Aquí estamos sumando al final. ¿Okay? Se multiplica y después se suma. ¿Qué hago entonces? Pongo el número negativo. Aquí está. Aquí lo van a ver. De la fila número FN1, en este caso. Y comienzo a interactuar entre ellas. Si se fijan, aquí ya le coloqué, aquí queda como el mismo valor, que es una incógnita, no la conozco. Aquí ya lo agregué, está menos 1, aquí está menos 1, también está aquí y también está aquí. Y comienzo a interactuar por cada una de ellas. ¿Cómo lo hace, ingeniero? Me van a preguntar. Aquí está abajo, aquí está toda la solución de eso. ¿Cómo se obtuvieron? Entonces, pero aquí si se fijan está sumando ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que sumamos? Sumamos la variación de aquí hacia arriba. O sea, todo lo que está aquí lo voy a sumar con el que está arriba. Con este lo vamos a sumar. Miren. Perdón. Ok, al hacer esa interacción, yo comienzo a obtener nuevos números. ¿De qué? De la fila F2. ¿Para qué logré hacer esto? ¿Para qué tenía que hacer eso? Para convertir en 0 ese valor. Al final esto me va a servir para poder identificar qué valor es el que yo tengo que establecer como que es el valor, mi meta. Imagínense, yo no le he puesto caso acá, pero imagínense que aquí estamos buscando optimizar, o sea, necesitamos producir qué cantidad de qué tipo de productos, imagínense. Imagínense que X y Y son productos. Entonces yo quiero saber cuántos productos tengo que fabricar para yo lograr tener la máxima ganancia de esa producción. Eso es como un ejemplo, pero no les he dicho nada de eso, sino que esto es como para hacer la ecuación de 0. Solamente les he puesto los números para comenzar a trabajar. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte, ya lo logramos. Si se fijan, las 3 filas ya tienen colores diferentes. El anaranjado, el rojizo y uno verde, que es el último que acabamos de hacer. Así identificamos de forma visual cuáles han sido transformadas. Y ya lo logramos. Menos obviamente la que teníamos como pivote. Esa quedó con el número 1, que es el valor mínimo que teníamos nosotros en ese caso. Pero aquí viene un pequeño problemita. ¿Cuál es? O sea, más de lo que hemos visto ahorita. Dice, la tabla de resumen queda así hasta este punto, hasta este momento. Si yo les pregunto, ¿qué dicen, estimado? ¿Lo dejamos así o seguimos? ¿Qué creen ustedes? Según la regla de este tipo de ecuaciones que les mencioné, que tiene que estar, cómo deben de estar los números en la parte superior, digamos. Positivo o negativo, chicos. ¿Qué me dicen? ¿Cómo deben de estar? Positivo o negativo los valores de
función objetiva, que está aquí. Positivo, había dicho. Exactamente, gracias Manuel, muy amable. Y si se dan cuenta, hay un valor, gracias Luis, bárbaro, que es negativo. ¿Qué significa? Ni modo, nos toca seguir otra vez a buscar la manera de que todos esos valores sean positivos, nuevamente. Entonces aquí dice, el pivote quedó como 1, ¿verdad? O sea, aquí está, lo logramos. Y las otras filas, arriba y abajo, quedaron como 0. Aquí está, ¿ve? Lo logramos. O sea, este ya salió, ya lo quitamos del camino. ¿Hay un valor negativo en la función objetiva? Sí, es menos 3. Según teoría dice, condición de paro cuando la fila objetiva deja de parecerse valores negativos. O sea, si yo me voy a detener hasta ese momento, que todos los que estén en la parte superior queden completamente positivos. Ahí me detengo completamente. ¿Qué significa? Continuamos. Pero ¿qué va a pasar ahora? Utilizo la misma información que yo tengo de lo que anteriormente tenía y comienzo a interactuar de la misma manera, con lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí incluso lo he resumido un poquito, pero sí está todo hecho el ejercicio para que lo tengan ustedes cuando les mande el PDF y puedan observar cómo se va moviendo. Pero es lo mismo, solo que ahora nuestro valor de salida, de entrada, digamos, sería X en este caso. Por eso lo coloreé en color verde. Cambió de posición, si se fijan. Ya no es Y, hoy cambiamos a X, perdón. Y aquí dice, nuevamente vemos el valor más negativo en la fila objetiva, el cual corresponde a la columna de la variable X. Ok, démosle. Ahí les borré los colores, porque como vamos a volver a iniciar, no los quería confundir, ¿de acuerdo? Por eso fue que cambié esa parte. Pero si se fijan aquí, comenzamos de 0 otra vez, pero con lo último que nos quedó en la información anterior. Dice aquí que dividimos los valores de la columna de solución entre los valores de la columna X. Lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Para qué? Para obtener cuáles de las dos filas son las que vamos a utilizar para hacer la iteración. En este caso, la fila nueva, F2, F sub 2, es la que quedó. Si se dan cuenta, miren, aquí dice. ¿Por qué? Porque a la hora de dividirlo me dio el valor más pequeño de entre las dos posibles funciones que tenía de restricción. Vamos a la siguiente. Ok. Vemos que el menor consciente corresponde a la fila NF2 o sub 2, por lo que la variable que sale es S2. Vuelvo a mencionar, esto que es una variable es un valor incógnita, no lo conozco. ¿Qué voy a hacer entonces? Este valor se convierte en mi X. ¿Por qué ahora X, ingenieros? Antes era Y. Porque estamos en la columna, en este caso X, que vamos a ocupar, que está aquí. Por eso. ¿Ok? Es por eso más que todo. Entonces vengo yo y comienzo a hacerlo del pivote. Comienzo a ver cuál es la que me queda como cruzada. Fila de menor consciente, dice, en la F2, ¿cuál va a ser? En este caso me quedó medio. Es la más pequeña, miren, de cierta forma. Pero en positivo, obviamente, ¿verdad? Porque no voy a agarrar un valor negativo porque me va a dar error. Ya tengo que usar un valor positivo porque a este es el que tenemos que o dejarlo a 0 o a 1 o por un estilo así, ¿verdad? En este caso, según la metodología de este tipo de ecuaciones. Dice aquí, para la S2, la variable que sale es el valor que la fila del menor consciente que está en la columna V, ¿vean? BV. Y el medio, dice aquí que es el valor que se encuentra en la intersección, será el nuevo valor de pivote, ¿ok? Que es el valor que se queda como entre lo que es la columna y la fila. Es mi primer valor. Vamos, y seguimos con esos mismos valores. Ahí les estoy coloreando para que no los pierdan de vista, ¿ok? ¿Qué valores estamos como tomando en consideración de la tabla anterior o de la imagen anterior? Dice aquí, entonces vemos que la variable que entra es X y la que sale es S2. Sí. ¿El valor pivote es un medio? Sí, así es. Ya quedamos que eso sí quedó. Entonces dice aquí que intercambiamos la variable S2 por variable X, lo que les acabo de comentar anteriormente. Aquí está ya, ya la convertí en X. ¿Por qué? Porque de aquí proviene. Y tengo los valores que tengo de la misma fila. Eso no los he modificado ahorita. Entonces necesitamos, dice que el medio, que un medio, se convierte en 1, en este caso. Ese es el objetivo que tengo ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mi pivote. Eso es lo que quiero hacer ahorita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ocupo una fórmula donde yo voy buscando, en este caso, iterar con ese valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Voy a dividir F2, en este caso, entre
un medio para poderlo pasar a 1 en este caso, y buscándolo 1. Eso es lo que voy buscando acá con esta fórmula. Y acá abajito está como quedó la solución. Aquí no les puse lo mismo que anteriormente les había colocado, que les ponía, este se suma con este, se multiplica por aquel. No lo he hecho, pero es prácticamente lo mismo, por eso no lo quise hacer porque me va a tardar más en poder solventar esta dificultad. En fin, al aplicar esta fórmula, logramos obtener esta nueva fila, ¿ok? Que va a posicionarse en la parte superior. Ya tengo la nueva fila y dice aquí que es necesario que los demás números de la columna X sean 0, que son estos de aquí. Eso es lo que ahora es la nueva misión. Ya logramos que sea 1. Logramos la meta. Ya un medio pasamos a 1. Ahora vamos a buscar ceros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para convertir la fila de la función objetivo se tiene que aplicar una nueva fórmula. ¿Ya? En este caso aquí está la función objetiva. Y voy a ocupar 3 en este caso. ¿Por qué motivo va a ser 3? Porque es mi valor contrario al valor de menos 3 que está aquí. Es por eso. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque quiero convertirlo en 0. Ese es mi objetivo. Al hacer todo el ejercicio como se lo expliqué anteriormente, me voy a obtener una nueva fila. Aquí está, miren. Esta es la nueva fila. Vuelvo a mencionar, todo esto ya se lo expliqué anteriormente, sino que aquí lo que nos ocurrió fue que quedó negativo, ni modo. Nos tocó volver otra vez a iniciar el proceso con los nuevos valores. Entonces, ya con estos valores, ya obtengo la nueva fila. Aquí vuelvo a colorear nuevamente para que veamos cuál fue la que cambió y la voy colocando en las filas nuevamente. O sea, jalo esos valores y los dejo en la fila como estaba anteriormente. Si se fijan, solo me falta esta de aquí que lo pase a 0. Esa es la que me falta. Aquí solo he puesto el ejemplo, pero para identificarlo. Ok, vámonos a hacer esa. F1, hago lo mismo. Como aquí tengo en X, tengo un medio al cual quiero convertirlo en 0. Mi valor contrario es menos un medio. Aquí está ya. Miren. Y hago la ecuación 1 a 1. Voy trabajando cada uno de ellos. Y voy teniendo cada una de estas respuestas que está aquí. Como se lo expliqué anteriormente. ¿Vean? Se suma y se multiplica o se divide. Ok. Tengo la nueva fila ya formada. Y ya vengo a agregar acá. ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que puedo visualizar? Que solo tengo la F1 como el pivote, que es número 1. Ya tengo convertido en 0 las otras dos. Ok. ¿Cuándo termina la iteración? O sea, todo lo que acabamos de estar haciendo. Como en la fila de la función objetiva no hay ningún valor negativo, aquí lo podemos comprobar. Aquí está. Ningún valor negativo. Aquí se detiene la iteración. ¿Ok? O sea, aquí digo, terminé, ya estuvo. Todos los valores de la fila objetiva son positivos. Aquí se detiene la iteración, ya queda por escrito acá, para que sepamos cuando ya estuvo, ya no podemos seguir. Mire, ingeniero, quedó ¿verdad? No se toca. Ya no necesito tocarlo, porque yo lo que andaba buscando es que mi función objetivo esté completamente en positivo para poder yo trabajar en ella y poder sacar, digamos, en cierta forma, la solución a este problema. Eso es lo que ando buscando ahorita. Acuérdense, estamos maximizando. No me puede salir algo negativo si quiero mejorar, si quiero aumentar la productividad. ¿Me entienden? Si sale negativo es que no sirvió de esto que acabamos de hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la solución del problema? Vemos las variables que están en la columna BV y su valor en la columna solución. ¿Ok? Aquí está, sería esta, en este caso. Y estos son los valores que tengo yo ya trabajados. Si se fijan, se acuerdan de que habíamos cambiado las S1 porque no sabíamos qué eran, por las variables en este caso, que era XY. Hoy ya sabemos por qué es, porque así identificamos las posibles soluciones. Y tengo que mi solución al final, la más viable, es de 130. Es decir que, dice aquí que X debe de ser igual a 10 e igual a 5 para que la máxima utilidad sea de 10. Es decir, tengo que lograr que mi producción sea esta, por ejemplo. Que sean 10 artículos producidos y 5 de uno y 10 del otro. Y con esa variación yo puedo aumentar mi productividad y ganar dinero de la empresa. Eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a mencionar así para darles un ejemplo ya más cerca a lo que podemos ocupar nosotros en planta o en producción o en alguna empresa X. Si yo necesito saber, por ejemplo, cuánto personal necesito contratar, por ejemplo, para una nueva operación que tengo ahorita, este es un método para poderlo realizar. Tengo que tener estos valores, sí, para poder obtener estos datos y en base a eso yo voy trabajando cada uno de ellos.
Obviamente aquí no les he trabajado el caso. Estos son datos, números así puestos, ¿verdad? Para hacer un ejercicio nada más. Ya más adelante vamos a ir viendo los ejemplos, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy buscando en este punto. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Yo me puedo regresar si gustan a algún punto que quieran tocar nuevamente o qué opinan. Si algo de complejidad, lo sé, y me adelanto ante ese comentario, pero no es muy complejo. Ya teniendo estos mismos pasos, vamos a hacer una y otra vez, chicos. Esto es mecánico, esto es bien mecánico, no hay otra forma, vaya. No sé si tienen algún comentario. O los dormí, chicos, ahí lo siento, porque hoy sí, son ejercicios que vamos a hacer. ¿Algún comentario? Quizás solo mencionar, bueno, de mi parte, Dale. quizás no entiendo a nivel general funcionamiento, pero ya cuando se ponga en práctica, digamos un ejemplo, ya digamos un enunciado con las variables, creo que de mi caso, de mi parte, lo entendería mucho mejor, ¿verdad? Exacto. Sí, buen punto. Fíjate que yo este caso lo tomé solamente para que veamos los movimientos, ¿ok? Y que nos quede ya todo por escrito. Suponete que más adelante ponemos un ejercicio donde ya viene, digamos, qué es Y, qué es X, cuáles son las soluciones, a qué se refiere este tipo de problemas. Ahí sí vamos a poder ver lo que tú me acabas de comentar. Si no, realmente se vuelve como solamente un ejercicio más. ¿De acuerdo? Y aquí lo que más me interesaba a mí, que ustedes pudieran observar y evaluar, es qué tanto movimiento se hace con respecto a las actividades. Y otra cosa que creo que, y espero que sí hayan logrado captar, cómo se crearon las ecuaciones, o sea, de dónde aparecieron. Eso es lo que espero que hayamos podido obtener, ¿verdad? Recuerden que todo por eso se pone en esta matricita para que identifiquemos estos aspectos, ¿verdad? Que son parte de las ecuaciones. Eso es lo importante acá. Y como dice Luis, y tiene razón, ya con un ejercicio ya más enfocado y más trabajado, lo podemos hacer e incluso está más adelante. ¿Ok? Bueno, estimados, quiero ver cómo vamos con el tiempo. Si todavía tenemos un poquito más. Prácticamente con esto se solventa el problema que acabo de presentar. Prácticamente. Ahora bien, con lo que está por venir, necesitamos algunos conceptos adicionales. Aquí dice que, bueno, aquí lo vuelvo a retocar otra vez. El método de modelo simple dice funciona a través de una tabla o una matriz, la cual se requiere para plantear una solución adicional. A esto se utilizan 3 variables. Estas son las variables del método simple. Variable de decisión, que él dice aquí que lo que podemos manipular en del problema, lo que podemos modificar, lo que podemos aumentar o reducir o disminuir. La función objetivo que se relaciona, dice, de forma matemática a definir cuál es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Maximizar o minimizar, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando acá. Vuelvo a mencionar, yo voy a enfocarme más a maximizar, ¿ok? Eso es lo que voy a mencionar. Y mis restricciones son las relaciones matemáticas a definir o aplicar que me limitan. ¿El qué me van a limitar? Todo lo que yo voy a hacer con respecto a mi trabajo o al desarrollo de esta ecuación o de este problema que voy a evaluar. ¿Okay? Método de solución de la programación lineal, método gráfico y geométrico. Se trabaja del resultado que se llama teorema de fundamentos de la programación. Este permite tener conocimientos de otro método que solucione un programa, mejor digo, por medio de 2 variables, que es lo que acabamos de ver. Y el método analítico dice se trata del resultado que se le llama teorema fundamental de la programación. Este permite tener conocimientos de otro método que solucione un programa por medio de 2 variables. ¿Ok? Uno es gráfico, visual, y ahorita el otro es más analítico, más pensado. Y el último es el esquema práctico. Dice que los problemas de programación se pueden mostrar de manera estándar, facilitando las funciones, los objetivos y las restricciones, o simplemente se plantean a través de un enunciado. El práctico es simplemente la primera etapa para elaborar un analítico o un método gráfico. Es decir que todos estos 3 aspectos los estamos evaluando en cada uno de los ejercicios que vamos a estar nosotros observando más adelante con respecto a eso. Y para que entendamos un poquito más de esa conceptualización, el método de solución de la programación lineal dice que ocupa algo que es el método gráfico o geométrico. El método gráfico o geométrico permite la resolución de problemas sencillos de programación lineal de manera intuitiva y visual, lo que acabo de ver, porque se maneja una gráfica. Eso es lo que vamos a ver.
Este método se encuentra limitado a problemas de 2 o 3 variables. Es el problema que ocurre. ¿Por qué? Porque en una gráfica ustedes pueden parametrizar o evaluar según ¿qué le puedo decir yo? Un alto, un largo, una distancia o 2 variables. Se vuelve una tercera cuando se vuelve una variable tipo 3D, ¿verdad? Por decirlo así, como que se vuelve más enfocado en ese efecto. Pero por lo general solo se utilizan 2 variables para este caso. Por lo general, casi la mayoría de veces. Ya que no es posible, dice, ilustrar gráficamente más de 3 dimensiones. ¿Ok? Aquí están unos ejemplos de esas variables que podemos describir. Está XY, en este caso, que son nuestras constantes, ¿verdad? De posicionamiento en una gráfica, en un plano cartesiano, para ser más claro. Apoyo visual por medio de un gráfico lineal que permite identificar de forma visual las soluciones de un problema. Estos son los ejemplos, lo que puede suceder en un plano cartesiano, digamos. Se representan las ecuaciones donde hay una solución factible, que es esta, o sea, encontramos la solución y listo, la tenemos lista, ¿verdad? Ya sabemos dónde está, qué valor o qué rango voy a obtener, ¿verdad? En base a dos puntos, ¿verdad? Acuérdense que aquí está el X y aquí está Y, ¿verdad? O sea, necesito 2 puntos para diagramar y posicionar mi posible solución, para encontrar la solución en ese gráfico. Esta representación a la ecuación en una posición paralela donde no hay solución. Este es bien complicado. Yo no he visto mucho de eso, sinceramente, pero sé que cuando ocurren se van al infinito. Entonces, por tal motivo, el valor que yo encuentre no me ayuda mucho para poder desarrollarlo. Pero al identificar el tipo de problema que sea este tipo de gráfico que me va a mostrar, yo puedo entender de que no hay una solución tan viable como la que tenemos en ese momento, sino que hay que ir buscando, hay que cambiar los parámetros. En este caso se ven a veces cuando son temas como cambio de temperatura o cuando se contrata nuevo personal que no tiene conocimiento del proceso. Es nuevo, digamos, y hay que ver cómo funciona en el proceso, qué tan ágil es o qué tanto aprende. Y el último punto dice, representa la ecuación en una línea ubicada en el mismo lugar, ¿verdad? Que es esta que está aquí, en ese caso. Esas son las formas de cómo lo podemos visualizar nosotros. Ya este es como ocurriría cuando llevemos a cabo un ejercicio, incluso de ahí parte este esquema, y